hoy sí vamos a trabajar mucho con, Ya. con estructuras ya narrativas, ya ahora sí de veras. ¿Oh? Ya los dejé descansar mucho, entonces ahora sí vamos a ver cosas. ¿Ah? Ya estaban ahí. ¿Cómo está ahora? ¿Llovió por allá? Algo, sí. Sí, ha estado lloviendo en general en las tardes, ¿no? Pero el clima, tenemos el mejor clima del mundo en la Ciudad de México. Ujú. Tenemos un clima maravilloso con todo y que ha estado lloviendo, pero pues es un clima muy, muy, muy rico, ¿no? Muy Sí, templado. sí, aquí en la ciudad es súper rico el clima, me encanta. ¿No? Súper padre. Muy bien, Vanessa, Karina, Olin, Claudia, bienvenida de Hola, nuevo. Qué bueno que andas por acá gracias, otra hola. vez. ¿No? Sí te acuerdas de ella, ¿verdad, Graciela? Estuvo en esos Sí, cursos. Ujú. sí, Hola a todos. estuvimos en algunos juntos, sí, claro que sí. Es de las, vamos a llamar que tenemos una generación histórica aquí ya, ¿no? En estos. Es que empezamos en marzo, ¿no? Marzo o abril empezamos. Marzo, ¿no? Por Pues mira, ahí. yo me uní ya más tarde y creo Ujú, que ya habían empezado ustedes. Yo me ujú, uní por ahí de abril y habían ya empezado en marzo. ujú. Pero ha ido evolucionando el taller, ¿no? Sí, ha ido evolucionando y ahí va agarrando forma diferente, ¿no? Ha ido agarrando su manera. Hoy lo que vamos a ver es la estructura narrativa. Entonces ya ven que hemos estado trabajando algunos ejercicios en el Google Classroom. Al final se los voy a poner de nuevo, incluso ya se los mandé en el WhatsApp, les mandé. No te tengo, Jesús Alberto, ahorita te agrego, ¿no? Al grupo de... Ah, es que no tengo WhatsApp, ¿No por tienes? eso. Bueno, bueno, de todos modos, ahorita le pongo acá. Y ahí están las tareas, o sea, las Ok. tareas sugeridas, temas, lo del video, de las sesiones que hemos tenido, entonces ahí va. Ahí está prácticamente todo el contenido, ¿no? Y algunas lecturas y algunas cosas que vamos a ir viendo poco a poco. Muy bien, bueno, entonces ya creo que Sí. ya estamos todos, faltan dos personas, pero va a ir llegando seguramente. Entonces, la sesión de hoy va a girar en torno a revisar las diferentes estructuras narrativas, sobre todo cuatro, que son para nosotros poder organizar ya nuestro texto. Y ya sería muy importante que a partir ya de este momento ustedes ya tengan una idea de un texto que quieran escribir. Nuestro trabajo final, que vamos a presentar todos acá, va a ser un cuento de tres cuartillas, pero ese va a ser nuestro trabajo final de todos nosotros, pero vamos a ir trabajando con algunas cosas. Entonces, hoy vamos a ver la estructura narrativa, vamos a ver cuáles de estas diferentes estructuras les pueden amarrar, les pueden gustar y sobre todo que puedan trabajar con ellas. Son bien interesantes estas estructuras narrativas. Entonces, el primer ejercicio que vamos a ver para ir calentando aquí el motor es este. Entonces, vamos a ver esto. Este es un primer ejercicio de calentamiento. Entonces, el ejercicio es así. Tengo ahí una frase inicial. Se pasó una hora buscando el calcetín rojo. Se pasó una hora buscando el calcetín rojo. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es ahorita, vamos a ponerle que sean tres motivos para que nos salga mejor. Tres motivos que expliquen esa frase de por qué se pasó una hora buscando el calcetín rojo y cinco personajes posibles para protagonizar esa mini historia. Entonces, son cinco, son mucho, que sean tres, ¿no? Cinco motivos que expliquen la frase y tres posibles personajes para protagonizarlo. Se pasó una hora buscando el calcetín rojo. ¿Para qué les da de pensar esta estructura? Esa pequeña frase. Para el festejo de Navidad. A ver, piénsale. Hola, Eva, ¿cómo te va? Hola, perdón, es que Ah, llegué tarde. hola, Monse, ¿qué Bien, tal? buenas noches.
Aquí ya vimos que también hay Monse también. Muy bien, entonces, a ver, tenemos esta estructura, ¿no? Entonces, hay que escribir nosotros posibles motivos que expliquen la frase y los personajes que la protagonizan. Entonces, ahí traten de buscar un poco ejemplos de su vida cotidiana, ¿no? De su vida diaria, del día al día. Que ese es un clásico ejemplo de que siempre pasa con los calcetines. Entonces, piénsele. Ahorita vamos a ir leyéndolos. No sé, tienes cara como de que no ves, de que te faltan tus anteojos. O que ¿Sabes qué? Es que me voy a mandar el link a mi computadora porque me da mucha pena, pero estoy todavía haciendo arreglos técnicos. No te preocupes. Entonces, a ver, quien termine primero me dice 3 motivos y 3 personajes. El primero que termine, me avisan. ¿Vas? Basta, ya tenemos una. Muy bien. Graciela, viene adelante. Es algo cortitito. Sí, En el cajón de la cómoda antigua de la abuela Pepa, Rogelio se pasó 1 hora buscando el calcetín rojo que había lavado el sábado por la mañana para usarlos con sus jeans y camisa de cuadros. Hora de volada, muy bien, muy bien. Pero ¿de dónde sacaste el recurso para el personaje? Muy bien. Nada más me faltó un personaje más. Perfecto. Muy bien, Graciela. Muy bien, perfecto. Me sonó como muy de, cuando hablaste de la tía Pepa, me recordó así como la vieja casona, ¿no? De una casa como de ladrillo en el campo, el tipo buscando el calcetín. Muy bien, me evocó cosas, me evocó muchas estructuras. Muy bien, Olin, ¿cómo vas? ¿Ahí vas? Muy bien. A ver, otro voluntario. El de Graciela estuvo excelente. A ver, Artur, ¿me escuchó? Te escuchas muy bien. A ver, por supuesto que con las acciones se describen los personajes. Según yo. 1 hora buscando el calcetín rojo porque no quería que fuera viudo como él. Ese es uno. 1 hora buscando el calcetín rojo porque sabía que siempre hay un calcetín rojo para un descosido. Y el tercero es 1 hora porque quería asegurarse de que la lavadora no era el monstruo tragacalcetines. Son 3 personajes diferentes, no en la misma historia, pero 3 personajes derivados de la misma situación. Y bastante, me gustó qué piensan ustedes de esta y de la de Graciela. Muy bien, ¿eh? Muy bien.
Me gustó, me pareció muy atrevido. Me gusta que sea así en 3 partes. El de la lavadora que se traga los calcetines me encantó. Ajá. Me gustó mucho. Es atrevida y aparte siento que es personal, que te lo sacaste de contextos personales, ¿cierto? Ajá. Estoy segura de que se los traga, porque se desaparecen los calcetines. Siempre tengo pene número de calcetines viudos. Perfecto, buenísimo, buenísimo la historia viene, perfecto, muy bien, muy bien. ¿Quién más? ¿Otro más? Ajá, Alberto. No, todavía no. ¿No? ¿Tú, Estoy, Claudia? Invéntate uno, Claudia, tú estoy eres súper pensando. creativa. Pues uno rápido, nada Venga. más para ti. Se pasó una hora buscando el calcetín rojo que le iba a servir para su personaje de duende al día siguiente en la pastorela de la escuela, porque si no sus alumnos inmediatamente se iban a dar cuenta que no los llevaba rojos y le iban a reclamar que por qué ellos rojos y la maestra no. Claro, claro, muy bien, muy bien. Y eso me imagino que lo sacas de tu misma experiencia como maestra, ¿no? Claro, Casi. claro. Es que los textos van reflejando la personalidad de cada uno, efectivamente, ¿no? O sea, cuando los escucho y me los imagino a ustedes, ¿no? Bueno, ustedes que los conozco. Muy bien. Karina o Olin, o Elba, a ver, vienen. Valeria, también. Amalia se pasó una hora buscando el calcetín rojo porque si Rodolfo se lo había comido, seguro le regresaban a la casa de sus padres. Otra, Ah, está yo buena. se pasó una hora buscando el calcetín rojo porque eran los calcetines de la suerte y no se siente con confianza de ir a esa entrevista de trabajo sin el calcetín. Y la última, esta es la historia de Manuel pensando y pasando una hora buscando el calcetín rojo, porque si Ana encontraba el calcetín rojo de Marcela sería el fin de la relación. ¡Wow! Ok, ok. Perfecto. Esta última me recordó muchísimo. Ustedes leyeron el libro este de La insoportable levedad del ser, ¿no? Me imagino. O vieron la película. Y ya ven que todo empieza a derrumbarse a partir de que que esta chica le esconde el calcetín, ¿no? No, sí se le esconde el calcetín o lo pierde. No, creo que ella se lo esconde, ¿no? Esta Sabina le Yo esconde, no lo he leído. ¿no? Ah, mira, acabas de darle a un guión ahí de Milán Kundera, ¿no? A mí me recordó a un cuento favorito que tengo que escribió Palomo que se llama Matías y el pastel de fresa. Y todo gira en torno a un calcetín que pierde Matías y entonces empieza a tener una serie de fabulaciones respecto a ese calcetín y al fin, bueno, no les voy a revelar el final porque está muy agradable, pero todo termina en el encontrar ese calcetín. Ok, muy bien, bien. Entonces, Claudia, muchas gracias. Sí, efectivamente, por ahí va. Bien, Olin, escuchamos la tuya. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, ahí se escucha perfectamente bien. Perfecto. Bien. Sabe bien que tenía que encontrarlo. Se pasó el día buscando el calcetín rojo. Si alguien más lo encontraba, estaba seguro que lo llevarían al calabozo. Posible esa vieja metiche lo tomó. Ella siempre estaba tras sus pasos y pudo llevárselo para inculparlo. Tendría que pedir ayuda para poder encontrarlo. Caso contrario, también tendría que matar a esa vieja antes de que fuera a delatarlo. Ok, muy bien, muy bien. Oye, te salió toda una microhistoria en pocos segundos. Muy bien, ¿qué opinan? ¿Qué opinan de la historia de Olin? Muy bien, le hizo así. Yo estaba viendo aquí cómo estaba haciendo. Bien, muy padre. Sí, una historia Bastante bueno. completa. Sí, una historia completa. Muy bien. Tiene hasta arco, ¿no? El arco dramático. Perfecto, muy bien, muy bien, muy buena historia. Muy buena historia. Viene Jesús Alberto, la tuya. A ver, vamos.
Después de una hora intensamente buscando en su habitación o recorriendo toda la casa, buscaba ansiosamente su calcetín rojo que años antes su abuelo le había regalado en alguna Navidad. Siempre que usaba esos calcetines, obtenía un buen resultado en cualquier cosa que hacía. Solo tuvo uno, al fin y al cabo, después de algunas mudanzas, y el hecho de recordar al abuelo con ese calcetín le hacía recordar buenos momentos. Después de mucho tiempo apareció su perro con él en la boca, sonriéndole, moviéndole la cola, y él, entre su frustración, lo agarró de su hocico y se fue directo hacia la escuela. Su maestro lo regañó, pero pudo llegar con su calcetín y sentirse seguro para su prueba. Ok, oye, pensaste un buen textito ahí, larguito, bien, 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 bastante bien, Okay. muy intimista este texto, ¿no? Muy Está intimista. un poco revuelto, creo, pero No importa, de eso se trata, de ir poco a poco la vamos a ir armando la estructura. La idea es que pueda armar algo así de la nada, ¿no? De la nada y luego compartirlo. Bastante bien. Muy bien, Elba. sí. ¿Te quieres echarnos tu texto o Sí, viene? sí, sí, sí. Adelante, Elba. Eh, sí. Mariana, quien juega en el equipo de fútbol de su escuela, se pasó una hora buscando el calcetín rojo, ya que es parte de su uniforme. Y sin este no podría jugar este partido, que era la final del campeonato. Muy bien. Perfecto. Y ya. Es muy cotidiano este. Perfecto, muy bien, muy bien. Sí, muy cotidiano. Muy de la vida que a todos nos pasa, ¿no? De repente. Yo, por ejemplo, con esta pandemia, les voy a hacer una revelación, pero es que ya con esta pandemia, pues casi no he salido. Entonces, por ejemplo, ya me vale. Entonces, a la hora de salirme, de bañar y me pongo a hacer cosas aquí en la computadora, entonces nada más abro el cajón que es este cajón de los calcetines, lo abro y me saco 2 calcetines y como sea, ¿no? Entonces siempre traigo, y como traigo botas así de estas, que no se ven los calcetines, a veces luego me he dado cuenta, así que digo, joder, este calcetín rojo, ahora sí, y uno amarillo, digo, bueno, qué bueno que nadie me los ve, ¿no? En tiempos normales no hago eso, esos son como calcetines COVID, ¿no? Prácticamente. Pero lo veo y era antes de la comida, bueno, antes de la... ¿Sí? Sí, antes de la comida. Vamos, ahí está Isaí también que va llegando. Muy bien, vamos a lo siguiente. Perfecto. Entonces, en la parte que hemos estado viendo, perdón, de aquí de nuestro taller, ya vimos la parte del argumento. Esta parte ya la revisamos y la vamos a ir trabajando poco a poco más todavía. La parte del argumento. También ya empezamos a trabajar personajes. Acuérdense que la tarea consistía en crear 3 personajes, ¿no? Cada uno con un diferente carácter. Para la próxima semana vamos a ver el tiempo y vamos a ver el espacio. Y hoy nos vamos a concentrar básicamente en la parte de la estructura, es decir, cómo se presentan los personajes, cómo se presenta la acción de la historia, cómo viene el nudo, es decir, cómo se crea la tensión, luego cuál es el clímax y cómo terminan en este caso la historia. Y luego veríamos también esta parte de la narración abierta y cerrada, aquí la vamos a ver. Y en la parte intermedia, en unas 3 clases, vamos a ver esta parte, los géneros literarios. Esto es para sabernos, este mapa lo vamos a ver cada clase para ir ubicándonos dónde vamos, qué vamos haciendo, ¿sale? Muy bien, entonces vamos a ver prácticamente las estructuras narrativas. Y nosotros tenemos 4 tipos de estructuras narrativas. De estas, la tarea que vamos a hacer es que ustedes van a escoger una de estas y van a escribir un microrrelato, pero con base a cualquiera de estas. Entonces nosotros tenemos la estructura lineal. Se fijan que nunca falla el de los tamales a esta hora. O sea, siempre es exacto, es como inglés este tipo.
8-20 siempre pasa, ¿no? Estructura lineal, narrativa no lineal, narrativa circular y narrativa interactiva. Entonces vamos a ver cómo es y veríamos un ejemplo y luego ustedes me contarían si han leído algo así. Entonces la estructura es prácticamente cómo se construye el texto desde el inicio, en la parte del desarrollo, en la parte del cuerpo y luego el final. Y entonces nosotros con estos tres elementos, con el inicio, el desarrollo y el final, podemos jugar muchísimo, podemos hacer muchísimas estructuras, inventarle, crearle. Y las que vamos a ver, estas 4 son las que más usadas. Pero ahorita hay escritores que utilizan hasta 24 o 25 estructuras narrativas que las van combinando ya en una cuestión muy experimental. Entonces nuestra primer narrativa, tipo de narrativa, es la narrativa que nosotros llamamos narrativa lineal. Esta es la más común, esta es la que casi encontramos en todos los textos que leemos. La mayoría cuando comenzamos a escribir, comenzamos escribiendo con base a este tipo de narrativa. Los acontecimientos se narran en orden cronológico, es decir, en tiempo real, como nosotros lo vivimos. Y la mayoría de los cuentos y de la literatura que se ha escrito lleva este tipo de planteamiento. Entonces, básicamente siempre vemos aquí, ¿no? Vemos aquí le voy a aumentar para que se vea un poco mejor. Aquí, entonces vemos el planteamiento, es decir, cuando es de cómo inicia la obra, cómo inicia la obra y cómo vamos introduciendo los personajes. Y luego el desarrollo, también se llama nudo, es cómo vamos creando los problemas, vamos creando los problemas. Luego vamos a llegar a un clímax, ¿no? Y luego viene el desenlace. Esta estructura, les digo, es la estructura más básica, más común, pero no significa que sea en este caso la que más nos convenga cuando al momento de que yo quiero contar una historia. Y entonces a veces cuando yo quiero contar una historia rápida o efectivista, utilizo mucho este planteamiento clásico. ¿Por qué? Porque te llega directo, no te hace pensar, te está contando una historia clara, concisa y a tu lector no lo haces pensar tanto, es decir, no le haces que tenga que ir y regresar, no, lo concentras directamente en la historia, se la vas contando de manera muy lineal, muy clásica, en este caso sin aspavientos. Entonces, por ejemplo, historias que como esas, ¿ustedes cuál recordarían? Por ejemplo, que lleve un planteamiento así tan lineal, todo ello. Incluso hay historias que nada más tienen un clímax. Hay historias donde se puede jugar con esta linealidad, donde podemos tener un planteamiento, un desarrollo, luego tener un primer clímax, luego caer, luego volver a tener otro desarrollo, luego tener otro clímax, y luego caer, y luego tener un clímax, digamos, grande, y luego ya regresar al desenlace. Es decir, la parte de la linealidad no significa en este caso que no podamos también hacer algún tipo de juego, sobre todo en la parte de los clímax. Este es bien interesante, e ir metiendo algunos personajes. Entonces, por ejemplo, las novelas como las de Dostoyevsky, las de Tolstoy, la de Stendhal, estas novelas realistas del siglo XIX y un parte de las románticas, Moby Dick y todas estas, también tienen esta estructura. Entonces es el planteamiento, y los planteamientos a veces suelen ser largos, y de repente ahí es cuando uno quiere abortar la novela y dice, híjole, es que no me está diciendo nada. Bueno, porque te está planteando por dónde va a ir, está planteando a los personajes, la estructura y todo ello. Y obviamente en el desarrollo es cuando empieza a meter ya el embrollo, los problemas que se conocieron, que esto, que aquello, que se enamoraron, y finalmente el clímax. Entonces, obviamente hay novelas que nosotros pensamos cómo va a acabar la novela, sí, ya tiene un clímax muy determinado, pero luego resulta que tiene otro desarrollo, y otro desarrollo ahí que no nos habíamos dado cuenta, y luego tiene otro clímax. Entonces, este es bien interesante. ¿Qué tipo de historias? Puede ser incluso una película, hayan visto este tipo de estructura. Las batallas en el desierto es lineal, ¿no? Sí, esa es súper bonita. Sí la he leído, es una historia chiquitita de José Mario Pacheco, es una historia pequeñita, como de, ¿qué? 80 páginas, ¿no? Más o menos, no sé.
¿no? Como de 80 páginas y que de hecho lo consideran como un cuento, ¿no? Precisamente. Un cuento largo. Bueno. Exactamente. Sí, un cuento largo. Está planteado en la época de los 50 y el planteamiento es bellísimo. Introduce al chico, a su familia y a la maestra, donde se va a generar el problema, y luego en el desarrollo ahí ya vamos viendo qué pasa. El clímax es fantástico, ¿no? El clímax es casi 3 páginas antes de que termine el libro, y el desenlace se da en 2 cuartillas. Cuando se muere Carlitos. No, o sea, no se muere, no, es un spoiler. Para no contar el libro, digo. Claro. Muy bien, entonces vamos a leer un pequeño texto, es un pequeño cuento, vean, es un cuento completo, de principio a fin, con estructura lineal, ¿no? Entonces dice: nos embarcamos en el Mediterráneo. Es tan bellamente azul que uno no sabe cuál es el cielo y cuál es el mar. Por lo que en todas partes de la costa y de los barcos hay letreros que indican en dónde es arriba y en dónde abajo. De otro modo, uno puede confundirse. Para no ir más lejos, el otro día nos contó el capitán que un barco se equivocó y en lugar de seguir por el mar, puso rumbo al cielo. Y como el cielo es infinito, no ha regresado aún y nadie sabe en dónde está. Es un cuento chiquitito, pero es un cuento, en este caso, lineal, ¿no? O sea, empieza, nos embarcamos en el Mediterráneo y aquí nos está contando una historia que le están contando en el viaje, ¿no? Entonces, en ese pequeño cuento, vean, en ese pequeño cuento, ¿dónde dirían ustedes que es el clímax? El clímax de la historia es el momento de mayor tensión y mayor emoción. Y la tensión es entre el conflicto, donde hay un conflicto entre lo natural, sobrenatural, el hombre con hombre, el hombre contra Dios, en fin. ¿Dónde encuentran ahí ustedes el clímax de ese texto? Cuando el barco se equivoca. Ajá. A ver, ¿qué piensan? Donde uno puede confundirse entre el mar y el cielo. Muy bien. Si se fijan, toda esta parte de aquí, toda esta parte es la presentación. Toda esta parte es la presentación. O sea, es larga, ¿no? Si se fijan. Luego el nudo comienza aquí. El nudo comienza aquí. Para no ir más lejos, el día nos contó el capitán que un barco se equivocó. Esto es el nudo, ¿no? Porque aquí ya nos va a contar una historia, lo que va a suceder. Y luego, en lugar de seguir por delante, y no ha regresado aún. En este caso, hasta aquí, este es el clímax, ¿no? Viendo al barco que se está yendo, ¿no? Que se está yendo. Ahí es el momento de mayor emoción, ahí lo vemos. Y luego, ¿cómo lo termina? Con una frase lapidaria: nadie sabe dónde está. ¿No? Entonces, fíjense, clímax y desenlace. Entonces, es una estructura de corte lineal clásica, ¿no? Un cuento chiquitito. Muy bien, vamos con el otro. Ahora tenemos la narrativa no lineal. Entonces, la narrativa no lineal es esa narrativa donde los escritores juegan muchísimo con el tiempo. Van, vienen, se regresan, tienen flashback, hay muchos narradores. En este caso, van descomponiendo la historia, luego se regresan, ¿no? En este caso, y usualmente cuando nosotros creemos que la novela ya va a terminar, no, apenas va a empezar y luego tenemos otro giro. Entonces, para que lo ubiquen como si fuera una película, estas historias, ¿cuál mejor perfecta ejemplo es? La de Volver al Futuro. Las tres, sí vieron toda esa trilogía de Volver al Futuro, ¿no? Por ejemplo, va, viene, regresa y luego hay cambio de estructura temporal, va y regresa y todo eso, y entonces está moviéndose, ¿no? Ese sería un ejemplo súper concreto de, en este caso, narrativa no lineal. Ahora bien, ¿qué se acuerdan ustedes de alguna historia o de algún libro donde venga esta narrativa no lineal? Insoportable levedad del ser, ¿no?
Y clásico, sí, por supuesto, porque primero uno va contando la historia de cada personaje y se tiene que regresar, va una historia, pero luego se regresa para contarnos la historia de cada personaje, o sea, por qué está ahí, ¿no? Muy bien, esa es una. Otro libro que hayan leído. Alicia en el Estoy País de las pensando. Maravillas. ¿Cuál? A ver, Graciela, perdón. Alicia en el País de las Maravillas. Alicia en el País de las Maravillas. Tiene algunos flashbacks. Ajá. ¿Sabían que ese libro, por ejemplo, Lewis Carroll, el escritor de Alicia en el País de las Maravillas, lo escribió porque él era maestro de lógica? Y entonces sus alumnos no le entendían los silogismos. Entonces él escribió ese libro como una estructura matemática para enseñarle lógica a sus alumnos, pero aparte estaba él enamorado realmente de una niña que se llamaba Alicia, que tenía 14 años. Entonces él tenía como 35 años y estaba enamoradísimo de esta niña, ¿no? Entonces tenía ahí como este tipo de problemas. Muy bien, entonces Alicia. Tipo Lolita. Sí, o Lolita, por ejemplo. ¿No? Tipo Lolita. El personaje lo hizo bueno, no. Y de ojos azules porque la niña era morena y de ojos color almendra, justamente para disfrazarlo un poco. Para disfrazarlo, sí, porque si no se va a ver súper obvio, ¿no? Sí. Exactamente. También 100 años de soledad podría ser así, no lineal. Ajá, exactamente. 100 años de soledad es increíblemente no lineal. ¿Cuál nos ibas a comentar? También el amor en tiempos del cólera. No, ese es muy lineal. Digamos que tiene algunos momentos donde hace pequeños recuerdos, pero generalmente la estructura es más lineal, ¿no? Es más lineal, ¿verdad? Más lineal, porque empieza a contar la cuestión de cuando conoció ella cuando eran niños y termina cuando ya son adultos, ya son viejitos, ¿no? Finalmente. Entonces es muy, y creo que nada más tiene por ahí un salto de tiempo, ¿no? Un poco disfrazado. Muy bien. Bueno, hola Valeria, ya te vi, perfecto. Muy bien. Ahora, vamos a ver un ejemplo de literatura o de una estructura no lineal y efectivamente ustedes van a reconocer el texto. Entonces dice, mientras Macondo celebraba la reconquista de los recuerdos, José Arcadio Buendía y Melquiades le sacudieron el polvo a su vieja amistad. El gitano iba dispuesto a quedarse en el pueblo. Había estado en la muerte, en efecto, pero había regresado porque no pudo soportar la soledad. Repudiado por su tribu, decidió refugiarse en aquel rincón del mundo todavía no descubierto por la muerte, dedicado a la explotación de un laboratorio de daguerrotipia. Entonces, es un fragmento de 100 años, el que nos decía Claudia, de 100 años de soledad. Y en este caso, al ser es un pequeño fragmento, ¿dónde comienza el salto temporal, ¿no? Incluso aquí lo marca en la parte de itálicas, ¿no? O cursivas. Entonces, aquí nos está diciendo que había estado en la muerte, es decir, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Que, pues, obviamente es un resucitado, por eso la novela es tan simpática, ¿no? O sea, es un tipo que muere y revive, y entonces había estado. Entonces hace un salto temporal a contarnos qué es lo que había estado haciendo él, ¿no? Hace un salto temporal. Entonces, esa es una clásica de salto temporal. Ahora es un recurso muy usado en la literatura, la literatura no lineal, esto de va, regreso y todo ese asunto. Pero a veces si se utiliza en exceso, termina aburriendo al lector, ¿no? O confundiéndolo. No sé si ustedes han leído un libro o visto una película que se llama Clown Atlas o Atlas en las nubes, como le tradujeron aquí. Es un exceso de flashback. Es una película que dura 3 horas. Entonces, después de 3 horas de flashback, va y que regrese, va y regresa, uno termina diciendo ya, que se muera. O sea, ya, no me importa. O sea, ya, uno termina perdiéndole el interés a la historia, ¿no? Entonces, esa es la estructura no lineal. Vamos con la siguiente. Ahora... Arturo, perdón. ¿Se puede combinar la lineal y la no lineal y en general todas? Todas ¿Sí se pueden combinar? Sí, por eso digo que hay escritores que ahora
utilizan hasta 25 estructuras narrativas en un solo libro, ¿no? O sea, son muy difíciles. Hay uno que escribió un libro que se llama La broma infinita, que es un libro, bueno, extremadamente complicado. O hay otro libro que se llama Finnegan's Wake, escrito por James Joyce a principios de siglo, por ahí de 1915, por ahí, que es un libro inleíble, no se puede leer. O sea, no entiendes nada, porque tiene tantas estructuras que finalmente no entiendes nada. Entonces, este tipo escribió un libro adelantándose casi 200 años a su tiempo, ¿no? El Finnegan's Wake. O el otro que tiene que se llama El Ulises también. Son libros muy difíciles. Y hay una escritora que es como un ícono del feminismo contemporáneo que se llama Virginia Woolf, ¿no? Y que es una escritora de ruptura que también escribe muy así, ¿no? Muy poco convencional. Y también poco convencional es esta estructura, esta narrativa circular. Ojo, la narrativa circular no la deben de confundir con la narrativa no lineal. Son diferentes, porque mientras en la estructura, en este caso no lineal, quiere decir que podemos hacer zigzags, regresar, ir acá. Acá no, en esta es muy fino el asunto. Es decir, el final y el principio coinciden. Aquí lo vemos, ¿no? En esta parte, o sea, coinciden, van regresando y obviamente esto no significa que la historia comience con el final. También hay una obra de García Márquez que se llama Crónica de una muerte anunciada, donde comienza con el final, ¿no? Ese es juego temporal, o sea, ese es no lineal, porque está comenzando con el final. No, la circular es más compleja. La circular es donde los personajes se van a encontrar muchas veces a sí mismos o las historias se van a encontrar y van a ser esos lazos que a Claudia y a mí nos chocan mucho, esto de cerrar los ciclos, ¿no? Finalmente los ciclos nunca se cierran ahí, ¿no? Entonces, incluso aquí este GIF es muy ilustrativo del asunto, es decir, parece circular, pero en realidad no lo es, ¿no? Es una especie de espiral que no sabemos dónde termina. Entonces, la literatura en este caso, con las estructuras, pueden empezar aquí, dar todo el giro dramático y regresar al mismo punto, ¿no? Entonces vamos a leer un texto, por eso les digo que este es un poco más complejo y requiere más visualización, y vamos a ver un texto y con el texto queda súper bien entendido. Este es un cuento de Borges, un cuento chiquito de Borges, y vean la genialidad del texto. Dice, en un desierto lugar de Irán hay una no muy alta torre de piedra, sin puerta ni ventana. En la única habitación, cuyo piso es de tierra y que tiene la forma del círculo, hay una mesa de madera y un banco. En esa celda circular, un hombre que se parece a mí escribe en caracteres que no comprende un largo poema sobre un hombre que en otra celda circular escribe un poema sobre un hombre que está en otra celda circular. ¿Sí se fijan? Y ese es el cuento, es de Borges. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Aquí, a partir de aquí, en esta celda circular, a partir de aquí el texto comienza a ser esto. Regresa al mismo punto y se vuelve el texto infinito. No tiene fin. Y comienza, exactamente donde llega el principio. O sea, no es el mismo, pero se tocan, ¿no? En este caso. ¿Por qué? Porque sabemos que está exactamente en el desierto. Entonces, el texto circular es muy cerrado, es muy padre y se va concretizando. ¿Oh? Muy bien. Entonces, ahí tenemos el circular. Y luego tenemos, muy bien, el más loco. Este es el más moderno. Este es el que se llama narrativa interactiva. La narrativa interactiva es donde la mayoría de nosotros podemos intervenir. Entonces, por ejemplo, si ustedes han leído un libro que se llama La Rayuela de Julio Cortázar, por ejemplo, al principio les dice, este libro lo puedes leer de manera lineal o puedes leerlo, en este caso, siguiendo un tablero. Entonces les da todo, son como 200 capítulos. Entonces les da una tabla de
los 200 capítulos, pero están como al azar, parecieran al azar. Entonces uno puede decidir, desde que abre el libro, digo, leo el libro de manera lineal o leo el libro según me va indicando aquí. Entonces, del capítulo 1 se pasa al 49, del 49 al 13, del 13 al 200, del 200 al 125, del 125 al 12, y así va haciendo esto. Incluso salió una serie en Netflix que jugó con esto, que era, no sé si ustedes la vieron, esta película, ¿se acuerdan? Hace muy poquito, donde en cada momento ustedes tenían que decidir, ¿el personaje se muere o sigue? ¿No? Si se muere, entonces pasaba esto y lo llevaba a otro link. Y así, era una cosa súper complicada y muy loca. Y terminaron desechando el experimento porque les salía muy costoso. Entonces, la literatura interactiva se hace mucho en el hipertexto, en los libros electrónicos y también, por ejemplo, este experimento de Cortázar, pues sí le valió, pero pocos lo han replicado, ¿no? Pocos lo han replicado, pero por lo difícil que es llevarlo al libro. Pero sí es la estructura de lo que nosotros llamamos hipertexto, ¿no? Del hipertexto. Entonces, leo un punto y el autor me dice, ¿sigues para acá o sigues por acá? Tú decides. Me sigo por acá. Y en este punto me dice el autor, ¿sigues por acá o por acá? No, pues sigo por allá. Entonces yo puedo hacer una historia con base a mis propias decisiones. Entonces, esta es una estructura narrativa, les digo, muy contemporánea, difícil, digamos, muy experimental, y si ustedes quieren hacer algo muy locochón, pues obviamente pueden agarrar y pueden entrarle por esa estructura, pero yo les recomiendo esa estructura hasta que ya tengan muchísimo más amarre, ¿no? Ya tengan mayor control de lo que quieren decir. Muy bien, entonces vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio final. Entonces, y con este sí van a necesitar ahí un poco de calma y paciencia. Les voy a proponer esto. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 comienzos de historia. 5 comienzos de historia. Ustedes van a elegir una. Van a elegir un comienzo de cada una de estas historias. Y con base a lo que acabamos de ver, van a tratar de hacer dos párrafitos más, en este caso, para cerrar la historia. O sea, continuar la historia y cerrarla y terminarla. Y sería interesante si la pueden hacer, en este caso, en estructura no lineal y en estructura circular, ¿no? O sea, lineal sería fácil. Lineal sería fácil. Para que sea un poco más el juego y sea más interesante, entonces, estructura no lineal o estructura circular. Ustedes escogen el que deseen de los 5, ¿no? Y a partir de eso, construyen 2 párrafitos más para cerrar la historia o abrirla, ¿no? Artur, una consulta. Es que creo que no me quedó claro la circular. Por ejemplo, la canción de Simón, esa es nada más, esa es circular, la canción de Simón. ¿Cuál es la de Simón? Es una la de Simón el Gran Varón, es una salsa en donde empieza no sé, de un hospital, en donde él nace en el hospital, se desarrolla la historia en donde él, sus papás se vuelve homosexual y finalmente él muere en el hospital. La verdad es que es lo más, o sea, es lo que veo, pero... ¿Podría ser circular? Claro que sí. Sí. Si termina él en el hospital, sí sería circular, ¿no? Termina donde comienza. Muy bien. O sea, no con la misma, comienza y termina en el mismo lugar. Perfecto. Sí. Sería esa. Okay. Muy bien, excelente. Excelente, buena historia. ¿No? ¿Vieron esta película del Joker, por ejemplo, la última, ¿no? Ese es circular, porque termina donde comienza, en el hospital, ¿no? Hospital psiquiátrico, ¿no? Exactamente. Muy bien. A ver, entonces, va de nuevo, van a tomar un principio de cada uno. Este es 1, 2, 3, 4, 5. Van a decidir ustedes uno. Y van a escribir
dos renglones más o dos parrafitos más, en este caso para cerrar la historia o abrirla, según ustedes sean, pero con narración no lineal o narración circular. Ustedes deciden. Sale, tienen 5 minutos para hacerlo. Un poquito más, 7 minutos. Un poquito más. Véanse creativos ahí, véanse poderosos. Y mientras busco esa salsa que dices, la del gran varón.
Voy a empezar como maestro clásico en examen. 3 minutos. Un minuto. ¿Listo? ¿Sale? Muy bien. Olin, ya terminaste, ¿verdad? Perfecto, sí, ya te veo así súper relajado, así como diciendo, pobres, pobres que están, pobres de ellos que no han terminado, ¿no? La soberbia te va a perder, Olin, te va a perder. Muy bien, Graciela, ¿ya terminaste? Más o menos, muy bien, Monse. ¿No? Elba. Muy bien, Elba también. Valeria, ¿cómo vas? Ahí va, perfecto. Jesús Alberto, más o menos. Todavía no. Ajá, muy bien. Karina, ¿cómo vas? ¿Sí terminaste? Perfecto. Comenzamos contigo, Karina. De hecho. Ajá, muy bien. Y tienes apagado tu micrófono, entonces ahí está. Perdón. Karina, viene. Después de la lluvia, mi abuela me contaba que en la noche como esa, calurosa, húmeda, hace 55 años o más, no recuerda, estaba bailando en el muelle. Nunca fue tan feliz como ese día cuando abrazaba a su esposo, por fin su esposo.
Los brazos fuertes de Mario le daban toda la seguridad que nunca había sentido en la vida. Mi abuela me decía que el mar olía a miel ese día. ¿De dónde venía un olor a miel si no había flores cerca?, se preguntaba. La playa era de rocas. Hacía una pausa mientras sonreía. Siempre contó esa historia con la sonrisa más grande que le vi en la vida. Me contaba la historia de la luna llena, las estrellas más brillantes podían verse todavía. Y luego, ¿qué pasó luego?, le pregunté. Mi abuela borró la sonrisa de su rostro y esa noche perdió completamente la memoria. Perfecto, muy bien. Un aplauso aquí para Karina. Oye, bastante bien. Muy bien, Karina. Bien, lo terminaste. Dije, ¿cómo lo va a terminar? ¿Cómo lo va a terminar? Pero, perfecto, muy excelente. Muy bien. Perfecto, Karina, te puliste con este, ¿eh? Te puliste. ¿De dónde sacaste ahí la historia? ¿De dónde te vino? Pues primero nada más me llamó la atención esa frase y empecé a pensar como en qué se podría aplicar y bueno, imaginé una persona ya vieja que de repente pues ya no recuerda las cosas. Claro. Y ya, empecé a flotar en otro mundo. Te dejaste ir. Muy bien, excelente. Felicidades. Creo que tienes mucha facilidad para el asunto. Perfecto, muy bien. ¿Alguien que quiera continuar? ¿Quién quiere leer su texto? Vale, Olin, que tú terminaste segunda. Viene. Sí, estás ahí como esperando. Yo voy. ¿Se escucha? Ok. Muy bien, viene. A Sonia siempre le molestaban los zapatos, por lo que iba descalza a todas partes. Aunque al principio fue doloroso acostumbrarse a ello, al final logró que sus pies formaran una muy dura protección. Los zapatos para ella siempre fueron un obstáculo al momento de hacerse notar. Esa idea que tienen las personas de pensar que no eres nadie sin un buen par de zapatos, y mucho peor para las mujeres como ella, a la que se les exigía portar siempre zapatillas. Zapatillas que siempre terminaban lastimándola y llenándola de ampollas. Hasta que un día decidió que ya no más, ya no iba a seguir las normas de los demás, sufriendo solo para agradarlos. ¿De qué sirve la libertad si no puedes hacer lo que quieres solo porque a los demás no les parece? Total, no estaba dañando a nadie. Así que ahí está ella. No solo sus pies se hicieron duros, sino también su corazón ante cualquier clase de críticas. Y ahora ella es feliz. Perfecto, muy bien, muy bien. Felicidades, un aplauso ahí. Muy bien. ¡Wow! ¡Qué bien! Muy bien, también. Muy al tono. Ese deberías de mandárselo a Samuel García y al senador ¿no? que no deja que su novia, su esposa enseñe las piernas. Muy bien, muy bien. Me gustó porque estaba enfocado completamente en los zapatos, pero al mismo tiempo me transmitía una posición ideológica y una posición también muy firme de ella, ¿no? O sea, el zapato es un pretexto muy bueno para marcar una posición. Perfecto, muy bien. ¿Alguien quiere opinar acerca de ese texto? Muy bien estructurado. Y el juego temporal está padre, lo manejas muy bien. Muy bien. ¿Alguien quiere comentar sobre este texto? Yo digo que los suban al grupo para que los podamos leer después. Sí. Los vamos a ir subiendo. Ahorita les voy a comentar cómo lo vamos a ir haciendo. Perfecto, muy bien. Valeria, ¿quieres compartirnos tu texto? Si la terminaste, importa, tú échale, Valeria. Está padre. ¿Se me escuchan? A ver. Qué vergüenza. Hombre. No suelo compartir mucho lo que escribo. Eso es mucho mejor para nosotros. Ok. Esa noche perdió completamente la memoria. Antes de todo, solo pensó olvidar ese día que pudo presenciar la muerte de su padre, pero ahora que la memoria se fue, nunca más recordará el dolor y la ira que sintió al ver cómo ese ser despreciable le arrebató la vida. Se levantó del sillón y caminó hacia la puerta y tomó su saco que colgaba del perchero. Salió de su casa y caminó durante un par de minutos en las calles frías y oscuras de la ciudad. Por un momento pensó llamar a alguien, pero no recordaba a quién. Pasó enfrente de un edificio donde vivía actualmente un amigo, solo que ya no lo recordaba.
Entra al edificio y toma el elevador para acceder al tejado. Por algún instinto pensó en saltar desde ahí, pero la mano de alguien la detuvo y la tomó de la cintura para llevarla adentro. Después de unas horas abrió sus ojos y despertó en el mismo sillón del mismo cuarto. Tenía miedo de volver a perder la memoria y estar sola. ¡Ah, gran texto! ¡Felicidades! Muy bien. Muy bien. Ese es no lineal, ¿no? Ese es no lineal y es circular, ¿no? Tiene un arco circular. Muy bien. Y sí, ahorita que está lloviendo y cayendo rayos y todo ese asunto, puedo imaginar al personaje, ¿no? En este caso. Y lo puedo imaginar, sobre todo porque tuve un caso de Alzheimer cercano, entonces puedo imaginar ese poco el dolor y un poco la angustia que tiene el personaje de irse perdiendo, ¿no? Muy bien. Hasta acá se escucha la lluvia y me inspiré de eso. Exactamente, muy bien. ¡Qué chulo! Ella tiene 13 años, ¿eh? Es nuestra compañera más joven aquí del taller. Pues Perfecto. muchas gracias por compartirlo. Muchas gracias, Valeria. Muy bien, Isaac. Muy bien. Uno más. Gracias. Un colaborador más. Viene Elba, Antonio o Isaí. Ay. Viene pues Elba. parece que sí, yo también escogí esa noche perdió completamente la memoria. Al despertar no recordaba su nombre, no sabía por qué estaba en esa casa, ni en esa ciudad, ni el día en que vivía. Decidió salir de casa, descubriendo que las llaves estaban sobre la mesa, las tomó y salió. Asimismo, vio que estaba en una hermosa ciudad, por lo que decidió recorrerla a pie. Conoció a Catherine en un museo, con quien hizo un paseo por el lago. Más tarde la acompañó a su casa y cuando le puse Fred es mi, bueno ya. Y cuando Fred regresó a la misma casa de la cual había salido, entró, dejó las llaves sobre la mesa, se quitó la ropa y fue a dormir. Fin. Ok, está chiquito, pero sustancioso. Sí. Ajá, está bien. Sí, le pones nombre a tus personajes. Eso está padre. Sí. Así, Fred. No, ¿quién se llama Fred? No. Y Catherine. Y Catherine. ¿No? O sea, sí, Fred, pues Pedro, ¿no? Pero ¿quién se llama Fred? Los picapiedras. No sé, yo lo inventé. Muy bueno, me gustó. ¿Qué piensas, Graciela? Pues lo que veo y me llama la atención es que muchas, y a lo mejor muchos también, elegimos ese de esa noche perdió completamente la memoria. Porque yo también... ¿También, Graciela? Algo Sí, debe pues, de tener que a tantos, porque ahorita yo sería como la cuarta, que también escribió acerca de eso. Y bueno, pues por algo está muy sencillito. Me encantó el de quién, Jean y esta otra chica que leyó, y Karina, me encantaron los dos. Ay, nuestra compañerita, la adolescente de 13 años, que no le gusta que le escriban, pero que la oigan, pero estuvo también muy padre, muy bien. Dice, esa noche perdió completamente la memoria. Todos creíamos que la abuela había olvidado dónde había guardado la llave y contraseña para entrar a la bóveda del banco. Sin embargo, por unos momentos, místicamente, empezó a reconocer a todos los ahí presentes. Nos llenó de alegría suponer que por fin podríamos rescatar los cientos de centenarios que estaban ahí guardados. Sin embargo, una vez que saludó a todos, bajó nuevamente la cortina de su cerebro para quedarse en blanco y llevarse el anhelado secreto. Tan, tan. Ah, cuánta maldad, le metiste maldad ahí a ese texto. Está muy bien. Bastante. Tantos hemos escrito acerca de lo mismo, de perder completamente la memoria. De hecho, estos ejercicios, esto que hacemos es un ejercicio de perdurar la memoria, ¿no? De hecho, los escritores, cuando empiezas a escribir, te empiezas a darte cuenta poco a poco que lo que estás haciendo es
dejar huellas por si la memoria la pierdes, ¿no? En este caso. Y esas cosas que vas escribiendo sean de alguna forma lo que te regrese a esos momentos o el legado que le dejes a alguien. Es bien interesante, ¿no? Yo creo que a lo mejor por eso hay algo que nos toca ahí en lo de ese pequeño pedazo, ¿no? Muy bien, Graciela, muchas gracias. Siempre, no sé por qué siempre que leo lo tuyo, siempre me recuerda así como a esas viejas casonas, una hacienda, ¿no? Un desayuno con pan fresco y, no sé, leche hervida. No sé por qué siempre tengo esa sensación, ¿no? También me llamó la atención que muchos estamos escribiendo acerca de las abuelas. Soy también como la tercera que estoy mencionando la abuela. Claro. Personaje recurrente. Muy bien. Monse, ¿lo terminaste tu texto? Sí, pero la verdad es que no, o sea, me conflictó mucho, está súper básico. Y justo quería preguntarte ¿cuáles serían los recursos? O sea, si me quedé en el taller es porque estoy en el área de ventas y cuando hicimos el primer ejercicio de creatividad, yo así de, ¿qué? ¿Cómo hago esto? O sea, no, de verdad que para mí está significando un esfuerzo importante y y justo te iba a preguntar, o sea, por ejemplo, Graciela, de la abuela, o sea, ¿de dónde sacas los recursos o no sé, para poder escribir? Hablábamos de que eran de las historias de uno. No, básicamente. Ajá. Pero pues me quedé súper corta. Hay un lema entre los escritores ese, el que no vive, no puedes, si no vives, no escribes, ¿no? Entonces, la mayoría, por ejemplo, de los escritores a veces tiene vidas bastante complejas y todo por lo mismo, porque están experimentando y están viviendo. Aunque hay otros escritores como Balzac, que era un bonachón, que solamente él escribió una historia enorme, pero él escribía a partir de abrir su ventana en París, asomarse, ver lo que pasaba en la plaza pública, se imaginaba lo que sucedía en la mente de cada uno y a partir de ahí escribía sus historias, ¿no? Ese era Balzac. Y había otros como Kerouac o todo eso que tenían que salirse, drogarse, experimentar, casi llegar a la muerte para poder escribir. Entonces, la mayoría de los escritores parte de sus historias personales. Otra técnica es las historias que escuchas, las historias que te cuentan, ¿no? Las historias de terceros. A partir de ahí hay que ser buen escucha, buen observador y ver. Y luego la tercera, otra gran fuente, es la imaginación en bruto, la asociación de ideas, ¿no? Como los ejercicios que hacíamos al principio. Por ejemplo, escribir una historia sobre gimnasios, por ejemplo, que tú estás mucho ahí, y sobre ventas, y sobre amor, por ejemplo, ¿no? Entonces tienes tres cosas que no se tocan, pero que tú vas a ir creando elementos para tocarlo. Ese es el chiste del curso, ¿no? Que te vaya un poco dejando la libertad de crear cosas que incluso pueden sonar muy locas, muy reventadas, muy inverosímiles, pero no importa. Eso es la parte de la creatividad, ¿no? Esos son los tres elementos que te dan herramientas para escribir, ¿no? Entonces, bueno, si quieres compartirnos aquí ya para ir terminando. Bueno, voy a contar la lineal. ¿Lo mataste? No. ¿Qué fue? Sí lo maté, aquí está, miren. Ah, viene. Ok. Esta noche perdió la memoria. Había olvidado en dónde trabajaba, en dónde vivía, en dónde estaba y cómo se podía hablar. Había perdido toda su historia. En el fondo se escuchaba la canción Bésame mucho que lo hizo sentir y emocionarse, mientras Graco le lamía la mano esperando que lo reconociera. Fin. Es que me faltó el nudo ahí, el conflicto. Sí. Sí, entonces por eso yo creo que las veo súper básicas. Y la otra era... La historia está muy padre. La historia me encanta. Desde la canción de Bésame mucho, que a todos así como que si la piel se nos pone chinita. Está muy padre.
De hecho, la puedes terminar y la vas a subir al grupo, ¿no? Ahorita les digo dónde lo van a subir. Sí, y la otra, a ver si me salió, que era la como circular. Estaba en una mesa de madera rústica. Esa noche perdió la memoria. Salió corriendo a buscarla, desesperado, ansioso. Sentía las gotas de lluvia en los ojos. Corría por las calles, vuelta a la izquierda, vuelta a la derecha. Corrió y corrió hasta perder también el sentido. De pronto estaba frente a una puerta. La abrió y al pararse, en el centro del lugar, levantó una hoja encontrando su memoria encima de la mesa en donde la había perdido. Ah, ese es más poético. Ese está más poético. Como poética. ¿No? Muy bien. Ese me gusta más. ¿No? Y se cierra y lo terminas. Lo abres y lo terminas. Muy bien. Y es circular. Perfecto. Muy bien. Poco a poco vas a ir mejorando. Entonces, tú ni te desesperes, ¿sí? Y ve disfrutando el taller. Muy bien. Jesús Alberto, ¿nos quieres compartir lo tuyo? Sí. Viene. Es muy corto porque me cuesta un poco trabajo escribir. A ver. Nunca se le ocurrió pensar que él podía ser un superhéroe, hasta que descubrió que tenía un don que iba a cambiar su vida para siempre. Una mañana cualquiera, una serie de choques eléctricos recorrió todo su cuerpo. Despertando intempestivamente, se dio cuenta que podía mover y sentir de nuevo sus extremidades. Cayó de la cama y se hizo un corte en la mano a la orilla del burro. Instantáneamente notó que la herida empezaba a regenerar. Temblaba para poder estar de pie como pudo. Caminó hacia la puerta de su cuarto, abrió una luz muy brillante, cegó sus ojos. Cerrando los ojos, volvió a despertar en su cama, inmóvil y suspirando profundamente. Y ya. No me dio tiempo de escribir más. Me gusta. Hay que trabajarle un poco la parte del nudo y quizá el clímax habría que trabajarlo, el texto. Aunque sí. la historia es muy rescatable, pero en la parte del clímax creo que le puedes agregar más elementos ahí. Creo que da un poquito para más. Entonces... Sí, tenía varias ideas, pero... ¿Cómo, perdón? Creo que tenía algunas ideas, pero... Sí, no te preocupes. Me cuesta un poco de trabajo. Sí, no, aparte es un ejercicio muy rápido, entonces no. Y además a presión es diferente. A presión. O sea, no es lo mismo acostarte, imaginarte y empezar a trabajar. Así que tienes 3 minutos y yo así, por Dios. No, bueno, no es tanto eso el tiempo. En realidad se me ocurrieron muchas cosas, pero digamos que como me cuesta un poco de trabajo escribirlas con el teclado, entonces, bueno, se van perdiendo algunas ideas en el camino. No te preocupes, vamos a terminarlos, redondearlos y luego los vamos a subir. Y está Isa. Okay. Isa, no sé si quieras compartirnos tu texto o lo quieres subir al Google Classroom. Tú dinos. Qué pena te observo ahí. Lo que nos dice aquí. Bien, entonces vamos en lo que Isa se decide. Les voy a pasar esto, miren. Eso es sumamente importante. Ya ven aquí la hoja del taller, ¿no? Dice escritura creativa. Sí la ven todos ahí, ¿no? Ahí. Muy bien, este es el Google Classroom de ahí. Entonces ahí les mandé los folios. Aquí se dan de alta, ¿no? En este punto, aquí se dan de alta y lo van a dar. Ahora, el trabajo en clase ahí está armado. Están las tareas, es decir, tarea 1, lo que dejamos, el miedo a volar. Tarea 2, que habíamos dejado la semana pasada, los cuentitos de Julio Cortázar, analizar los personajes. Y está la sesión 1, ahí está el video de la sesión y está el PowerPoint de la sesión. Y luego temas y personajes, que fue la clase anterior, está el PowerPoint, porque el video tuve algún problema, pero lo voy a rehacer. Y entonces aquí lo que van a hacer ustedes, aquí en esta parte, como le hizo Valeria, muy bien. En esta parte, por ejemplo, aquí Valeria subió su texto, ¿no? Aquí subió su tarea.
Entonces, ustedes este mismo texto que hagan, o como lo vayan terminando, en cualquier formato PDF o Word, lo pueden subir aquí. Cuando lo suben, le ponen algo aquí, ¿no? Le dicen agregar, ajá, y de agregar le ponen archivo, y ya les manda aquí, y le ponen subir, y ya escogen de su computadora el texto, ¿no? Y aquí ya ponen su nombre, la tarea, y luego la den pública, y ya queda enmarcado para todos, y ya todos la podemos ir leyendo, ¿no? Entonces ahí suban su tarea, suban esos textos, ¿no? Lo que vayamos armando para ir teniendo una buena herramienta de trabajo. Isa, ahí puedes subir tu texto. También ya tengo el texto que me habías mandado antes, y todas las tareas les voy a regresar con anotaciones, ¿no? Todo lo que vayamos haciendo lo reviso y les voy mandando las anotaciones poquito a poquito, ¿sale? Pero hasta ahorita vamos trabajando bastante bien. Aquí ya se viene un tormentón loco, ¿no? También por acá. Bueno, pues les agradezco mucho la asistencia. Hoy nos pasamos 20 minutos, pero estuvo bien rico haberlos leído, escucharlos. Gracias por participar. Claudia, ahí si terminas tu texto y nos los mandas, que no lo has cumplido, nos los mandas si gustas compartirnos, ¿no? Gracias. No, pues gracias a todos, descansen, ojalá no se Gracias. inunden. ¿Queda algo de tarea? Sí, de tarea es esto, ajá, y les voy a subir aquí también tarea 3, ¿no? Cuando se suscriben de hecho, cuando se suscriben aquí con el código, como está su correo, cada vez que subo algo aquí, les llega una notificación, ¿no? Entonces seguramente les va a llegar la notificación de la tarea, ¿no? Cuando estén ahí. ¿Sale? Bueno, pues les agradezco muchísimo su asistencia. Muchas gracias y descansen. Y nos vemos mañana con cultura, todo lo que hay que saber. ¿Sale? Están invitados. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias, Artur. No, a ustedes. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego.